91.28, la frecuencia de la familia hispana. Mis amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro, Iglesia Cristiana Integral en la ciudad de Cherryville y en la ciudad de Asheville. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida a este tiempo de Parashá, el Parashot de la semana número 38. Nos encontramos frente a una historia, como todas estas historias del libro de Números, apasionante. Muchísimas gracias por la semana anterior con la Parashá de Shelelá, maravillosa enseñanza. Por supuesto, recuerden que nos hemos quedado a la mitad del camino porque hasta que lleguemos al siguiente ciclo, en el siguiente año, continuaremos profundizando en temas que nos quedaron por tratar. Sin embargo, nuestro Parashá da comienzo hoy en el libro de Bamidbar, libro de Números, en el capítulo 16. En el capítulo 16 aparece un título ya muy interesante de por sí: la rebelión de Coré. Por lo tanto, vamos a identificar al entorno de esta historia algunos aspectos importantes. Desde luego, la importancia de Coré, quién es Coré, su genealogía es muy importante tratarla aquí. ¿Qué relación tiene Coré, por supuesto, con Aarón, por supuesto, con Moisés? ¿Cuáles son sus exigencias? ¿Por qué el capítulo 16 nos habla puntualmente de una rebelión? ¿Qué trae consigo esta palabra? Son palabras que usualmente cuando las leemos en nuestras Biblias, las leemos con mucha rapidez, con rapidez, sin escudriñar, y por lo tanto nuestra tarea esta semana es establecer por qué este título. Un título además preocupante: rebelión. ¿En qué momento el pueblo de Israel habla de rebelión? Pues bien, en esta historia es interesante que recordemos algo. Hemos visto ya a lo largo de nuestros parashá anteriores, desde Génesis, Bereshit, Shemot, el libro de Vayikrat, y ahora en el libro de Bamidbar, recordando toda esta historia de la salida del pueblo de Israel, de su condición de esclavitud, de su condición de casa de servidumbre allí en Egipto frente al faraón. Recordando en este proceso, vemos cómo aparece Moisés en la historia y Dios le determina una misión. ¿Cuál? Sacar a ese pueblo de la esclavitud después de 400 años y ahora traerlo al desierto, y en este desierto pasar absolutamente muchas pruebas, adversidades, pero lo importante ahora aquí en el desierto es que evidentemente la mano del Todopoderoso está presente en todo momento. Los guarda durante el día con la columna, con la nube, con la columna de fuego durante la noche. Les provee alimento, el maná 100% nutritivo. Les entrega además el sacerdocio, los levitas, el tabernáculo, la presencia, el Shekinah del Padre Eterno. Y en todo este proceso que hemos venido desarrollando, recordamos la historia de un pueblo, si puedo usar la expresión que el título nos da, rebelde. Un pueblo, dice la palabra puntualmente, duro de cerviz, un pueblo duro de cerviz. De tal manera que vimos cómo en primera instancia el primer gran problema pecaminoso del pueblo es sin lugar a dudas la desobediencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo problema! Desobediencia. Desobediencia y su intención, la intención de sus corazones de preparar un becerro de oro. Ya lo vimos. Posteriormente a esto, justo cuando el Padre Eterno había determinado erradicar completamente de la faz de la tierra a este pueblo rebelde, entonces viene una acción de parte de Moisés como líder, y en la intervención de Moisés se establece esa oportunidad maravillosa de la misericordia del Padre Eterno hacia este pueblo. Seguidamente vimos la siguiente escena también importante en la cual Miriam, hermana de Moisés y hermana de Aarón, y el mismo Aarón, sumo sacerdote, confabulan de una manera muy delicada contra Moisés, su hermano menor, tratando de decir que ellos también hablan con Dios directamente. Y es allí justamente donde Dios toma una acción que ya la mencionamos la semana anterior, y vimos cómo Dios determina hacer juicio sobre la vida de Miriam con lepra, y además con Aarón, que va a tener un trato diferente en los siguientes parashá, lo vamos a ver. Pero allí lo importante es
que siempre Dios favorece y establece y determina esa unidad justo con Moisés. Por eso de todas las escrituras, sin lugar a dudas, Moisés ocupa ese nivel tan elevado, tan importante como ningún otro en todo el texto bíblico. Obviamente, estoy hablando desde el punto de vista humano, de los hombres. Moisés ocupa ese nivel más elevado. ¿Por qué he mencionado toda esta historia? Porque si tú recuerdas, o ustedes recuerdan, mis hermanos, en el parachá que estamos cerrando, en el parachá 37, Shalach Lecha, vimos cómo justamente cerramos en el capítulo 15, y cuando cerramos en el capítulo 15, el punto de cierre que dimos la semana anterior fue precisamente Números 15, capítulo 15, verso 37. Y hablamos allí de las franjas en los vestidos. Preste atención un momento, por favor, a este punto y por qué lo quiero retomar. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Por sus generaciones. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón de color azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Verso 41, yo Jehová, yo Yahweh vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Yahweh vuestro Dios. Es decir, aquí nos está hablando de la importancia de ser santos, kadoshim, de una vida kadosh. ¿Y por qué mencioné esto? Porque inmediatamente hoy en nuestro parachá Korash Coré entramos precisamente a hablar de algo totalmente contrario a lo que estamos cerrando en el capítulo 15. Si hablamos de santidad, que fue el cierre de la parachá anterior, y entramos hoy a Korash Coré en el capítulo 16, veamos entonces qué nos dice el verso número 1. Dice: Coré hizo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y de Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre. Por favor, en la medida que desarrollemos esta lectura, recuerden que hoy es tan solo nuestra introducción al tema. Necesitamos ir subrayando palabras que no podemos pasar por alto porque no están puestas allí simplemente por ocupar un lugar. Tienen una profunda enseñanza para nuestras vidas. Y se juntaron, verso 3, capítulo 16, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque de toda la congregación todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Y por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh? Cuando oyó esto, Moisés se postró con su rostro a tierra y habló a Coré y a todo el séquito diciendo: mañana mostrará Yahweh quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Yahweh mañana. Y el varón a quien Yahweh escogiere, aquel será Kadosh, Kadoshim, santo. Esto os baste, hijos de Leví. Por favor, subraye, hijos de Leví. Muy importante en toda la historia que vamos a desarrollar esta semana, entender que aquí estamos hablando precisamente de los hijos de Leví. Es decir, ¿quiénes? Los levitas, solo para mencionarlo. Y vean lo importante de esta información. Recordemos que mientras estuvimos en el tiempo de
el faraón en el tiempo de Egipto, recordemos que todo el pueblo de Israel estuvo en una condición de casa de servidumbre, a excepción de ¿quién? ¿Qué tal si este punto lo dejamos como tarea? Me parece un muy buen punto para la tarea. Ya lo vimos en el estudio de Shemot, así es que por favor, confírmelo nuevamente. Vaya a sus estudios, a sus anotaciones y por favor conteste por escrito, envíeme el mensaje. ¿Cuál fue la única tribu de las 12 tribus de Israel en Egipto que no estuvo en esclavitud? Aunque ya les di la respuesta, pero por favor escudriñenlo nuevamente. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Yahweh y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo el séquito sois los que os juntáis contra Yahweh, pues Aarón, ¿qué es para contra él, para que murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán. Por favor, ahora subrayemos en el verso 12, Datán y Abiram. ¿Hijos de quién? Subraye, ¿hijos de quién? De Eliab. Mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Por favor, este verso 13 de capítulos 16 básicamente va a ser nuestro tema de semana. Leámoslo nuevamente. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Por favor, preguntémonos un momento. ¿De dónde fue sacado el pueblo de Israel? ¿De dónde salieron? ¿De qué condición salieron? Salieron de una condición de esclavitud, casa de servidumbre. Ya no eran los tiempos de Jacob, ya no eran los tiempos de José, en el que cuando ellos vinieron hacia Egipto y se dio la situación del reencuentro entre padre e hijo, es decir, entre Jacob y José, que ahora es prácticamente el rey de Egipto. Digo prácticamente porque aunque era el segundo a mando, evidentemente quien tomaba el control y quien tenía el control en Egipto, sin lugar a dudas, era José. El rey básicamente se ocupaba de sus actividades de carácter personal, de su posición de rey como tal, pero realmente quien tenía el control, la administración de todo el imperio, pues es José. Cuando se sucede esto, obviamente los hermanos de José, al venir el tiempo de ese reencuentro, el tiempo del perdón, de la unidad familiar, vimos eso ya en nuestro estudio anterior, pues obviamente José los instala, los ubica en un lugar muy importante de la zona, un lugar donde ellos podían pastorear, un lugar donde tenían agua, donde tenían una buena ubicación y donde podían crecer como familias muy saludablemente, Kadosh precisamente. Pero los tiempos de José pasaron, Jacob murió José y con los años todo este pueblo de Israel que habían gozado de ciertos beneplácitos por la ubicación, por la posición que tenía José, pues todo esto con el tiempo pasó. Recuerden que el faraón en algún momento determinó que el pueblo de Israel crecía tanto que era peligroso que ese pueblo eventualmente formara una alianza con enemigos del faraón y vinieran contra ellos y los atacaran. Por lo tanto, el rey determinó, o el faraón del momento determinó, llevar a todo Israel a su condición de esclavitud. Estoy retomando algo que ya hemos estudiado, pero simplemente porque es importante recordar esta historia. Todo este proceso, ¿por qué? Porque ahora nos encontramos que después de salir de su condición de esclavitud y estamos en el momento en el que ya pasamos por la segunda gran condición. ¿Cuál fue? La primera, el becerro de oro. La segunda, el momento en el que Miriam y entre comillas Aarón participó no directamente, pero apoyó de alguna manera a Miriam en el Lashon Hara, en la
en la murmuración, en la crítica hacia su hermano Moisés, vimos cómo allí Dios hace juicio y respalda incondicionalmente a Moisés. Esto es muy importante tenerlo presente. Pero acto seguido, después de que viene la importancia de los tzitzit, y lo mencioné, porque cuando el Señor determina en Números 15:37, los tzitzit es para que el pueblo recuerde que a través de esos tzitzit haya, cada vez que los veamos, recordemos los mandamientos, es decir, para que el pueblo entre en una condición de santidad. Sin embargo, ahora Coré y un grupo de hombres que ya los estamos mencionando, deciden enfrentar a su líder. ¿A quién? A Moisés. Hermanos, si muchos de ustedes han creído pues que la vida de Moisés fue una vida tranquila, fue una vida muy descansada, muy reposada, al momento de tener esa comunión personal, dice la palabra, cara a cara con Hashem, pues mis hermanos, déjenme decirles que realmente esto no ha sido así. Sin lugar a dudas, los textos que estamos leyendo nos muestran a un Moisés pasado no solamente por las pruebas, después de salir de su condición de vivir en el palacio de Faraón, reconocer su identidad como hebreo, pasar 40 años en el desierto, allí se casa, trae hijos, se aparece la zarza ardiente, el Señor le entrega esa misión, vienen las 10 plagas, toda esta historia que la leemos en un capítulo tan rápido, pero realmente toda esta historia, todo este desenlace, sin lugar a dudas muestra una vida de Moisés muy agitada, muy agitada, muy agitada. Ahora, en el texto en el cual nos encontramos ahora, vemos que justamente se levantan un grupo de hombres y no solamente dicen que vienen de una tierra donde fluye leche y miel. Por favor, segundo punto de la tarea para esta semana. Gracias por quienes se toman el tiempo de contestar la tarea. Recuerden que el propósito de la tarea es simplemente que ustedes avancen, escudriñen y no se queden tan solo con unos cuantos minutos, porque hay mucho más que podemos escudriñar en la palabra. Observen, voy al capítulo 16, Números, verso 13. Bamidbar dice: ¿es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel? Pregunta de la tarea. Pregunta número 2. Perdóneme. ¿Por qué razón estos hombres manifiestan venir de una tierra donde fluye leche y miel? Porque la tierra donde fluye leche y miel, según lo que hemos estudiado hasta hoy en los diferentes libros de Torá, nos damos cuenta que fue la promesa que Dios hizo ¿a quién? A Abraham en Lech Lejá, cuando le dijo: vete de tu tierra y yo te llevaré y te entregaré. Atención que aquí hay algo muy importante: te entregaré una tierra en la que fluye leche y miel. Pero esa tierra no es Egipto. Muy importante, esa tierra es Israel, la tierra de Canaán. Están a unos pocos metros, a unas pocas horas de entrar a tomar posesión de la tierra de Israel, y sin embargo envían los espías contradiciendo la promesa que Dios ya les había entregado. Verifican si evidentemente la tierra es la que fluye leche y miel, y la primera respuesta, recuerden el número 15, el parachá que traíamos la semana anterior, lo primero que ellos concluyen cuando regresan de la misión, dice el texto en el capítulo 13, dice: ciertamente esta tierra es como el Dios eterno lo había dicho, una tierra fértil en la que fluye leche y miel. Es decir, ¿cuántos de nosotros necesitamos corroborar que una palabra o una promesa que Dios nos ha dado, necesitamos establecer si esa promesa que Dios ha dado es verídica o no? Esta gente necesitó ir hasta esa tierra y establecer. Observen, lo primero que ellos dicen al regresar de ese lugar es: ciertamente en esta tierra fluye leche y miel. Entonces, ¿por qué razón en este capítulo 16, en el verso 13, estos hombres, Datán, Abiram, es poco que nos hayas hecho venir de Egipto, de esa tierra donde fluye leche y miel? Número 1. Número 2.
para hacernos morir en el desierto. ¿Es verdad acaso que Moisés sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud para hacerlos morir en el desierto? ¿Fue esa la intención de Moisés? ¿Fue esa la intención del Padre Eterno enviando a Moisés a rescatarlos de la esclavitud? Por supuesto que no. ¿Por qué razón se determinó que el pueblo de Israel debía morir en el desierto? Y ahora, cuando están a pocas horas de entrar a la tierra prometida, el Señor ahora determina en un juicio, determina que ahora pasarán 40 años divagando en el desierto hasta que toda esta generación de incredulidad muera. Solamente pasarán a la tierra prometida los menores de 20 años, es decir, los niños, las mujeres en cualquier edad, importantísimo, muy importante esa información, pasarán a la tierra prometida. Y por supuesto, Josué y Caleb, muy importante. Cuando ya todo Israel sabe que ellos no entrarán a la tierra prometida, porque ya Dios así lo determinó, entonces ahora ellos traen consigo una pena de muerte, porque fue la determinación que Dios hizo ante su desobediencia de los espías y hablar mal de la tierra prometida, hablar mal de Israel, hablar mal de una promesa que Dios les había dado. Dios determina entonces que todos aquellos hombres mayores de 20 años morirán y sus generaciones siguientes hasta que haya una generación, un renuevo completamente limpio de esta iniquidad para que posteriormente pasen a la tierra prometida. Observen, esto es muy interesante y repito, me estoy tomando un tiempo porque quiero que mediten lo que estamos observando. No podemos leer estos textos y pasarlos tan a la ligera porque aquí hay algo mucho más allá y mucho más profundo. Ahora bien, nunca fue el propósito ni de Dios ni de Moisés traer al pueblo de Israel al desierto para morir. Pero su comportamiento, su actitud, su desobediencia, su rebeldía, y si puedo utilizar un término, su intelecto, su pensamiento, su intención propia, su ego, su orgullo, los llevaron a ser víctimas de un juicio en el que el Padre Eterno determinó que debían morir. Recordemos, por supuesto, no podemos pasar por alto que no solamente determinó que iban a morir en un transcurso de 40 años. Quienes fueron los 10 espías que hablaron mal de la tierra, ellos murieron de inmediato. Y nos narra el texto que fue una muerte extremadamente desagradable. Pero sus generaciones también debían morir. ¿Por qué? Porque vienen contaminadas con ese mismo gen de murmurar, de criticar, de calumniar, de no estar de acuerdo con las determinaciones de su líder, de desconocer que hay un Dios todopoderoso que los ha guardado, que los ha cuidado, que ha permanecido fiel. Pues a esa generación Dios no le va a permitir llegar a la tierra prometida. Pero repito, en este proceso es importante recordar que no solamente determinó 40 años, sino que la primera intención que Dios había tenido era erradicarlos por completo. Esta es la segunda ocasión en la que Dios está dispuesto a eliminar por completo a este pueblo duro de cerviz. ¿Qué pretendo mencionar con esto? Piense por un momento en el siglo XXI, en el tiempo que estamos viviendo justamente hoy. Un pueblo totalmente incrédulo, ateo, un pueblo totalmente apartado de las disposiciones de la palabra, un pueblo que se ha dividido en miles y miles y miles de conceptos teológicos denominacionales. Un cuerpo donde cada quien a su manera afirma y asevera tener la doctrina auténtica, la sana doctrina. Y a lo que llamamos sana doctrina no es otra cosa que el pensamiento de un grupo de hombres que determinan por ellos que esa es su sana doctrina.
al punto que todas las determinaciones, los protocolos, los ordenamientos de la denominación o del grupo en particular se someten a un protocolo de hombres totalmente apartado del único protocolo vigente llamado Manual de Instrucciones, Árbol de Vida, Torá. Y de paso, tengo que repetirlo porque sé que hay personas nuevas que están con nosotros. Es que nosotros no estudiamos Torá, me dijo alguien en estos días. Eso es un asunto de los judíos. Perdónenme que tenga que repetirlo, hermanos. Pero es muy importante que aprendas que cuando hablamos de Torá, hablamos de un manual de vida, de un manual de instrucciones. Y que ese manual de vida o instrucciones en griego se conoce con el nombre Pentateuco. Penta, que significa 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Yo sé que muchos de ustedes, hermanos que me están escuchando, dirán: ay, pastor, pero es que eso ya es muy elemental, eso ya lo sabemos, eso es básico. Sí, pero hay muchos que llevan 30 años en la vida de una congregación y no saben algo tan básico y elemental porque nunca se los han enseñado. Y como sé que están hoy acompañándonos, me tomo el tiempo, no tengo ninguna prisa, porque considero la importancia de que usted conozca que Torá, a lo que tú llamas libro de los judíos, no solamente es ningún libro de los judíos, es el libro que Dios entregó al pueblo de Israel precisamente aquí en el desierto, en el monte Sinaí, pero que tiene que ver con los libros escritos por Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Por qué es importante todo esto? Porque en estos textos nos estamos dando cuenta que cuando Dios había determinado eliminar por completo a este pueblo, Moisés por segunda vez interviene y pide la misericordia del Padre. Y en esa misericordia del Padre lo vimos, repito nuevamente, tengo que decirlo, en el Salmo 103, verso 8, léalo y veremos los 13 atributos de la misericordia de Dios para con su pueblo. Entonces vemos que ahora estos hombres enfrentan a su líder o a sus líderes, no solamente a Moisés, al gran profeta, sino que enfrentan por supuesto ¿a quién? Enfrentan por supuesto a Aarón, el sumo sacerdote. Es decir, que aquí no hay ya reverencia, no hay honra, no hay el respeto para quienes lideran, sino que todo lo contrario. Por eso el capítulo 16 nos habla precisamente de una rebelión, porque cuando el pueblo no se somete a sus líderes, cuando el pueblo no se somete a sus direcciones, cuando el pueblo no se somete a todos los misbat, a los ordenamientos, no de Moisés, no de Aarón. Preste mucha atención. Aquí no estamos hablando de las órdenes y de los mandatos del sumo sacerdote, ni del hombre líder, el profeta Moisés. No, estamos hablando de las ordenanzas directas del cielo, las ordenanzas del Padre Eterno. Es decir, si lo puedo concluir de una manera más práctica, estos hombres, aquí en lo que aparece como la rebelión de Coré, no se están rebelando, Datán, Abiram, Eliab, hijos de Eliab, no se están rebelando contra el sumo sacerdote y Moisés, se están rebelando directamente contra el Padre, contra Hashem. Y esto es, tal vez, mencionamos 2 momentos graves del pueblo de Israel, críticos. Número 1, el becerro de oro. Número 2, acabamos de verlo en este parachá, el enviar a los espías y hablar mal de la tierra prometida es el segundo más grave de las consecuencias del pueblo de Israel. Pero cuando entramos al capítulo 16 nos encontramos con algo aún peor, mucho más grave que las 2 anteriores. ¿Cuál es? Entraron en absoluta rebeldía y observen que aquí la palabra desobediencia queda pequeña, porque una cosa es desobedecer, es decir, dejar de hacer, pero otra cosa es ir en contra de lo establecido, es decir, ahora están en una posición de rebeldía. Es mucho más grave la rebeldía que la desobediencia. Vemos entonces que lo que hacen es acusar ahora a Moisés y al mismo Aarón, porque el celo, por favor diga conmigo, el celo, la envidia, el orgullo, el ego de estos hombres empieza a atacar directamente al liderazgo de Moisés, al liderazgo del sumo sacerdote, y les dice: ¿no es que acaso todos somos un solo pueblo? ¿No es que acaso todos somos hijos del mismo Dios? ¿De cuándo acá ustedes son más santos que nosotros?
Si todos aquí presentes en medio de este desierto, todos somos igual de santos? ¿O es que ustedes por qué se autonombraron en santidad y en posición de tomar determinaciones por el pueblo? No olvidemos que Moisés y Aarón, no porque eran hermanos, no porque fuesen hermanos, ellos estaban ocupando los lugares que ocupaban porque el Padre Eterno así lo había determinado. Ese punto no lo habían tocado nunca, apenas ahora. ¿Por qué? Porque ahora recordemos que el pueblo de Israel sabe que no van a entrar definitivamente a la tierra prometida. En el mensaje anterior que dijeron, nombremos un capitán, regresemos a Egipto. A ese lugar, preferimos morir en el desierto o regresar a Egipto, pero no continuar bajo esta situación. Ahora ellos en el tercer punto del capítulo 13 vemos, para hacernos morir en el desierto, sino que también se enseñorean de nosotros imperiosamente. Es decir, que aquí ellos ahora mencionan que Moisés y Aarón tienen un imperio como control, como dicen el imperio yanqui hoy en el siglo XXI. Es decir, que aquí estamos viendo un poco una escena, si me permiten usar la expresión, una escena comunista, rebelándose contra el imperio. Bien, mis amados hermanos, este ha sido la introducción, el tema de la semana, Parashá Korash Koré, capítulo 16 de Números. Quiero aprovechar para enviar un saludo muy especial a mi hermana Noemí Velázquez. Hermana Noemí, muchísimas gracias. Gracias por el trabajo que viene desarrollando a través de Estudio Bíblico Devocional. Gracias por compartirme su testimonio. Gracias por compartir la enseñanza allá en México a través de todo lo que se está haciendo, a través de su congregación y nuestra congregación, porque usted es parte de nuestra congregación, en ese lugar precioso con todos aquellos niños, en el trabajo misionero que se está desarrollando allí. Así es que, hermana, quiero honrarla enviándole este saludo. Y gracias, hermana, por compartir el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda. Mis amados hermanos, hasta el día de mañana. Salón para todos. Bendiciones. Recuerden la tarea y no olviden compartir este mensaje. Bendiciones.